Arratsaldeon Danori. Bueno, una tarde más y esta vez creo que con voz normal, o por lo menos con la mía. Hemos estado haciendo pruebas un poquito antes. Bai froga batzuk egiten aritu gara, pues sobre todo para que no aparezca otra vez la voz del pitufo, ¿no? Que la verdad, pues ayer, después de que terminó también la emisión, desde casa pues me escuché y bueno, pues sí, pues algo curioso. Esta vez no, esta vez os voy a decir más. Hemos hecho una prueba hace 10 minutos que nos habéis pillado, alguno, y al principio nos ha salido otra vez de la voz, esa voz de pitufo, pero luego no sé cómo, pero lo hemos podido subsanar. O sea que no sé si no vamos a hacer una prueba todos los días de aquí en adelante para que no me pase 5 minutos hablando hasta que vosotros me comentéis. Arratsaldeon, bueno, Denori. Hello, good evening, buenas tardes, buena tarde a todos desde Madrid, bueno, hasta Madrid. Desde aquí, desde el Urdaibai Bird Center, desde la Reserva de Biosfera de Urdaibai hasta Madrid, Badajoz, Folgueroles, en Barcelona, Santurtzi, A Coruña, me imagino que, bueno, a Oviedo, Durango, Ermua, a Yanguis, Guernica, bueno, todo Euskal Herria, Cáceres, Albacete, Fuenlabrada, Gijón, Toledo. Bah, estamos representados, yo creo que todas y todos, es una pasada. Todo el mundo que nos seguís. Zamora. También sé que solemos tener gente desde Salamanca, desde León. Las Islas Canarias, me imagino que también Raimundo desde Chile. Allí será bien temprano, hoy, a la mañana. Nosotros ya estamos ya a las 6 de la tarde, 6 y 6 minutos. Pero hay gente que nos sigue y nos escucha desde muy, muy lejos. Hoy además un día muy especial. Os voy a comentar dentro de un ratito. Porque acabo de terminar ahora una entrevista que hemos tenido. Ha sido súper bonito. Hablando de aves. Hoy es el día de la biodiversidad, el Día Mundial de la Biodiversidad. Desde el año 1992, celebrándose en todo el mundo. Las Naciones Unidas declaró este día 22 de mayo como Día Mundial de la Biodiversidad. Sobre todo para darnos cuenta, compartir y concienciar a la gente de la importancia de esa biodiversidad, de esa diversidad de animales, de flora, diversidad genética que tenemos entre todos en todo el mundo, que francamente pues está en una situación un poco mala, ¿no? Y hoy pues celebraremos el Día de la Biodiversidad, pues viendo esa diversidad, por lo menos la que tenemos aquí en Urdaibai, ¿no? Aupa Donosti de los Reyes, San Sebastián de los Reyes, desde Madrid también, desde Cantabria, como no, all over the world, yes, of course. Alberto, una pregunta, Alberto Lavarría, una pregunta muy buena. A ver si la sabes. Cuando encuentran un comedero, si lo comunican a todos los demás o hace como lo hacen los heteros, ¿no? Se lo esconde solo para él. Aquí desde luego lo que vemos es que quizás se lo guarde para él y para su familia, porque ahora mismo al comedero están llegando familias de
de carboneros con sus crías y demás, pero pasa como los heteros, que también hay muchos vigilando, y ya cuando otros pájaros ven que ahí va, ese pájaro viene y va de un sitio a otro, por algo será, me voy a acercar, voy a mirar y uy, de repente, ostras, pues si hay comida, ¿no? Y lo mismo hacen otros que están vigilando y que están atentos también qué hacen los demás. Y al final, poco a poco, por mucho que quiera esconder el comerero, la ave o el pájaro, pues se termina conociendo, y al final terminan llegando todos los pájaros al comedero. Hay también un dicho, ¿no? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Mira, y un saludo a Vicente que está en su casa, ¿no? Pues con los pájaros lo mismo. ¿Dónde van los pájaros? ¿Dónde hay pájaros? Y es lo que nos ocurre aquí. Normalmente cuando en la laguna no hay nada, bueno, siempre hay algo, ¿no? Pero los pájaros no paran, pero cuando de repente ven, como en este islote, una cuadrilla, pues, oye, buen sitio será si esta cuadrilla está aquí dormida, ¿no? Pues ¿por qué no vamos a parar? Y luego, por supuesto, en los comederos hay que tener en cuenta una cosa, que hay pájaros que son más dominantes que otros. Yo en el comedero que tenía en casa, el sheriff del comedero, el matón, diría, era una curruca capirotada, que tenía a raya a todos, les hacía la vida imposible, yo creo. Cada vez que se acercaba cualquier pájaro, iba por él. Y era una curruca capirotada, un macho. Luego también hubo una hembra que era igual, súper beligerante. Sí. Mira, están llegando ahora mismo más espátulas que han estado diseminadas aquí en la laguna. Pero veis que donde hay pájaro, pues van pájaros. Una rapaz que ha habido volando. Ay, pues no me he dado cuenta. Lo que sí os voy a comentar es que ha habido un cambio de tiempo. Estaba previsto, que a partir del mediodía iba a cambiar el tiempo. Podemos ver todavía hacia el sur. Ay, ahí están estos últimos claros que quedaban hoy. Un día precioso el que nos ha hecho hoy. Cielo despejado, pero que a partir de la tarde, a partir de las 4 de la tarde, se ha ido cubriendo. Ha cambiado el viento hacia el, creo que noreste o norte, no sé seguro, no me ha dado tiempo a mirar. Y la temperatura ha empezado a bajar en picado. Aquí sí que hay unos pájaros, pero a ver, no, esta es una corneja, pero sí, habrá pasado, la rapaz. Uy, parece una corneja, pero a ver. Sí, es una corneja que se está acercando ahora a aterrizar. ¡Chum! Entre la cuadrilla de Ana de Reales y, por supuesto, Chistu, el anexiolado, el Ana de Silbón. Amigo nuestro desde hace mucho tiempo. Yo creo que desde que empezamos con las emisiones estaba aquí. Y tiene pinta de no irse. Todos sus congéneres hace tiempo que se han ido hacia el norte. Y aquí veis, ¿dónde van las aves? Pues donde hay aves. Una cuadrilla de Ana de Reales, terrible, junto con dos espátulas que no sé por qué, pues, bueno, también tienen derecho a enfadarse, ¿no? O de no llevarse bien. Sí, la marea alta ha sido eso, a las
a las 5:25 más o menos, y se nota, se nota, ya que todas las espátulas se han acercado a la laguna, ¿sí? Hay más, es por la marea, Javier, sí, y porque quizás se haya acercado alguna más, ¿no? Pero llevamos ya cerca de un mes que hemos tenido 13-14 espátulas bastante fieles, y creo que serán las mismas, aunque luego ha habido un ir y venir de muchas espátulas, muchísimas. Ha habido días incluso de 30 y muchas espátulas, 50 y pico espátulas también, que hemos podido observar que se encontraban en migración, ¿no? Y la marea, sí, la marea, aquí siempre comentamos que es un factor que condiciona un montón la presencia de aves. Nos vamos a acercar a ver cómo está el meandro, pero además son mareas con coeficiente alto, como nos has dicho, Melanie. Mira, aquí veis el meandro, este canal de la ría, que ahora ya está bajando, ya lleva cerca de 1 hora bajando la marea desde la pleamar a tope de agua. Ah, mira, no me parece mal, Lola. La araña, Tecla, sí. Yo conocía una. Creo que era la de Maya, ¿no? Los dibujos que daban. Mira, aquí está. Y tiene una tela. Jo, hoy también plagada. Yo creo que no lo recoge ya. Tiene que estar saciadísima. Porque fijaros, desde aquí abajo, que empieza la tela. Si empezamos a contar 4, 5, 6, 7, que yo creo que no le da para comer todo eso. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, incontables. Tiene aquí para pasar. Arratsaldeon, Gonzal. Para pasar un montón de tiempo. Y lo que decíamos, la marea condiciona un montón en esta zona. Yo os aconsejo que, según para qué lugares y qué aves queréis observar, os fijéis siempre en las mareas, sobre todo en las zonas donde tenemos mareas. En el Mediterráneo pues tampoco son tan perceptibles, ¿no? Pues mira, ya tiene nombre, Tecla, que vive ahí con nosotros en la cámara. Outpasten, que aquí te tenemos también. A ver si son tentación para vencejos y aviones. Sí que pasan por aquí, pero debe haber mucho insecto, y menos mal. Pero tienen pinta de efémeras y de insectos que emergen de la laguna, ¿no? Biodiversidad, sí señor, Marco Antonio. Hoy, Día Mundial de la Biodiversidad. Y lo que os estaba diciendo, acabo de estar en una entrevista súper enriquecedora, también hablando de biodiversidad, también hablando de migración, pero hablando de migración de las aves y migración de personas. Hemos estado hasta hace nada, un cuarto de hora, hasta las 6 menos 5, media horita, 4 personas hablando, cada uno de su realidad, cada uno de las aves que viven en sus entornos y de las aves que migran por sus entornos, y de cómo esas aves, que son tan diversas, igual que nuestras culturas y nuestras gentes, pues son mensajeros de países, de unos países a otros, ¿no? He tenido el lujo de estar conversando y compartiendo experiencias con 2 chicas majísimas, una gozada,
Fatimetu del Sáhara, ahora mismo que vive cerca de nosotros en Tolosa. Un abrazo desde aquí, desde el Urdey Bible Center, otra vez si nos está escuchando. Y con Nadia, de origen palestino, que también está entre nosotros aquí en Bermeo, y hemos podido hablar de diversidad, también biodiversidad, ¿por qué no? Cultural, de países, problemas que tienen unos, que tienen otros, que tienen otras, y de cómo pues llegan aquí, ¿no? Como nuestros pájaros, ¿no? Que nuestras aves que migran de un sitio a otro, pues buscando sobre todo el bienestar, ¿no? Y buscando pues evadirse de los problemas que llegan, por ejemplo, en invierno al norte y se nos van al sur, ¿no? Esas aves que tampoco conocen de fronteras para migrar, con esas alas que tienen y con esa libertad de vuelo que tienen, no la misma que podemos tener nosotros las personas, ¿no? Que deberemos de pasar fronteras, andamos con pasaportes, etcétera, etcétera, ¿no? Y ha sido muy bonito pues el poder comparar la migración del águila pescadora, por ejemplo, y de que como hemos visto nosotros que nuestras águilas pescadoras paraban en zonas del Sáhara, cerca de donde es Fatimetu, cerca de Tinduf, y esos campos de refugiados de Argelia, y como las águilas pescadoras pues elegían esos lugares para poder parar y descansar en sus viajes por el desierto, ¿no? Hacia zonas de Senegal, y como gente de Senegal, de esas zonas donde llega la águila pescadora, y buscando conexiones con Palestina, con Nadia, pues hemos encontrado una conexión chulísima y un mensajero chulísimo que es el alcaudón dorsirrojo. El alcaudón dorsirrojo, que se sabe que ahora mismo en la migración primaveral, desde sus zonas de cría de invernada, de las dos zonas de Sudán, de esa zona, de Somalia, del sudeste africano, se acercan hacia la península arábiga, muchas cruzan Egipto, pasan por todos los territorios de Palestina, Libia, Jordania, cruzan hasta Turquía, y desde Turquía hacen un increíble viaje que cruza toda Europa, Bulgaria, hacia el oeste, y nos llegan a nosotros casi prácticamente los últimos alcaudones dorsirrojos aquí al País Vasco, y que os voy a decir, pues hacia zonas de Galicia, ¿no? Y hemos decidido que los mejores mensajeros de los pueblos, pues quizás son los pájaros, sí. Y la entrevista ha sido una entrevista que nos la han grabado y va a salir en alguna plataforma de aquí, del País Vasco. Era en euskera, también os tengo que decir. Ha sido en euskera. Y si me la mandan, pues quizás la podamos colgar. Una conversación súper enriquecedora, con otras realidades, otras culturas, pero algo en común que nos une, que es esa migración de las aves. Mira, ha llegado una espátula ahora mismo súper beligerante. Esta no tiene pinta de muchos amigos, ¿eh? Les han mandado a todos. Sí, Pablo, pues sí que podríamos comentarlo. Normalmente, si tenemos alguna cosa así, también lo solemos sacar en Facebook o así, solo que ahora estamos un poco poca gente. Dentro de poco ya nos pondremos en marcha a tope.
y os avisaremos en qué medios sale. Pues sí, no sé lo que les ha pasado, pero ha llegado una espátula adulta que les ha tenido a todas, vamos, a raya. Es una broncas, pero terrible. Eso es una macarra, pero no sé, a ver, ahí viene otra vez, mírala, ostras. Aquí, parece que está... Mira qué cresta tiene, punky, que no les deja en paz a nadie. Si se quiere quedar con el islote, se ha hecho un hueco. Joder. Mira, ha apartado a todas, las ha desperdigado con lo tranquilas que estaban. Y mira lo que ha pasado. Esta espátula, una adulta, como podéis ver, con bastante mala leche. Ya. Pues es viernes, sí. Ay, qué pena, pero mañana y pasado os voy a echar un montón de falta. Aunque seguiré mirando a ver qué es lo que se da. Iré guardando imágenes, guardando cosas para luego poder retransmitíroslo el lunes. Espátulas chulísimas hoy también. Y un montón, ¿eh? En el islote ahora mismo hay 12. Y no sé si no había en la Muna. Hombre, claro, yo creo que han estado tranquilamente en la Muna aquí, pero han venido las ovejas y las han espantado. A ver. Sí. Pues mira, también puede ser, Laura, que quiera mantener la distancia. Mira, aquí nuestro amigo Adur, que parece ser que ya se está haciendo más a sus nuevas amigas. Hoy prácticamente casi en todo el día no lo hemos visto. Bueno, yo por lo menos no lo he visto. Aquí sus amigas o conocidas por ahora. Vamos a hacer un recorrido porque tengo cosas que enseñaros de unas fotos chulísimas que me habéis mandado. Nos habéis mandado a nuestro correo para también poder enseñar la diversidad biológica que tenéis en vuestros lugares de origen, de donde nos escribís y nos seguís. Esta isla ahora ya tomada por los ángeles reales y alguna garceta que todavía sigue entre nosotros. Ahí va, y Chistu, que nos acaba de venir aquí. Hoy quiere chupar cámara. Es que es precioso también, la verdad. Y fijaros cómo están los islotes llenos de plumas. Parece que ha nevado, porque están cayendo copos de nieve. Y Adur, pues sí, quizás ya esté integrado ya. Pues sí, hoy, Día Mundial de la Biodiversidad. Y nosotros celebrándolo pues de la manera que podemos, pues enseñando y compartiendo con todas y todos vosotros esta diversidad, sobre todo faunística y de aves, que tenemos aquí en la reserva. Muchas veces me preguntan ¿cuántas aves se pueden llegar a ver en la reserva, no? Pues Margato, pues habrá un checklist más o menos ahí durante todo el año de cerca de 300 y pico aves, unas 300 aves que es posible ver en Urdaibai. En esta laguna tenemos que darnos cuenta que estamos a unos 4 o 5 kilómetros de la costa. No tenemos aves marinas, aunque de vez en cuando se puede ver alguna. Cerca de 250 al año.
Por supuesto, contando también rarezas, que también las vemos. Aves que, por circunstancias, pues aparecen aquí. Aves que no son comunes. Aves que, por ejemplo, crían en zonas del noreste asiático, zonas de Siberia, que normalmente van a invernar a zonas de Indochina y del sudeste asiático, y de repente aparecen aquí. Y como ejemplo os pongo pues el mosquitero bilistado, que de vez en cuando pues incluso lo podemos ver, incluso poder marcarlo en anillamiento. A ver si os enseño un mosquitero bilistado, que sí que tenemos fotos de ese Phyloscopus ahí, Inornatus, que alguna vez pues lo hemos podido ver aquí. Un precioso mosquitero como este. Fijaros qué preciosidad de pajarillo. Precioso. Un mosquitero bilistado que hace unos añitos, en octubre, pudimos anillarlo en nuestra estación de anillamiento, y que fue una sorpresa tremenda para nosotros. Esta ave que cría en zonas de la taiga en Siberia, normalmente inverna en Indochina, Vietnam, en el sudeste asiático, pero que de vez en cuando pues se acerca hasta nuestros lugares, ¿no? Divagantes, sí señor. Voy a encontraros. Mira, además es precioso, es como si sería un reyezuelo sin cresta. Una preciosidad de ave de 5 o 6 gramos, no tiene más, y que hace unos viajes increíbles. Y como este divagante, también os voy a enseñar, a ver si tengo aquí algún otro de los que cuesta mucho verlos, ¿no? A ver si está Calitris. No, voy a encontrarlo. Ese clac, clac, clac que oís es cada vez que paso de carpetas, porque tenemos todo ordenado y a veces es como esta ave. A ver si sabéis de qué ave se trata. Es un limícola, Este limícola que veis aquí Beatriz, el anterior, sí, el anterior unos 5 o 6 gramos, muy, muy, muy pequeño, como un reyezuelo más o menos. Y esto no es concurso, pero lo que nos decías, Alberto, ayer comenté que iba a poner el sonido de un ave y a ver si podíais acertarlo. Pues quizás hoy, a ver si no se me olvida, antes os pongo un reclamo y a ver si para el lunes... Mira, os doy unos deberes para casa. Y mira, este es otra ave que, a ver, voy a enseñaros alguna foto más. Bueno, esta de culo, ¿no? Aquí veis. Es un limícola que de vez en cuando aparece por aquí. Este se nos acerca normalmente desde Canadá, desde la tundra de Canadá, desde Norteamérica. Es un ave que normalmente migra desde el norte de América hasta Sudamérica, hasta las costas de Perú, Chile. Es un correlimos, sí. No es un correlimos patinegro, no.
kendu leike Iker, ostras, ba, gustatuko litzaidake jakitea zelan, edo bestela komentatuko nioke Vicenteri, kentzeko. No, me comenta Iker que el sonido ese que hace el ordenador que se puede quitar. Y yo, mira, soy negado en esto de botones y de esto, pues mira, pues para el lunes, si podría ser, pues lo quitaría, si no... ¡Aupa, Rosa María! Un correlimos pectoral. Eso es. Un divagante americano que suele aparecer de vez en cuando en nuestras costas. Una preciosidad de correlimo. ¡Aupa, Pachi! ¡Arratsaldeón! Y además con este tenemos también alguna anecdotilla, ya que en una jornada de anillamiento pudimos capturar un correlimos pectoral junto a unos correlimos comunes, en total 4, y mientras los íbamos a tramitar, mientras los íbamos a anillar, los teníamos en una caja y de repente pues lo que veas, Vicente, si es que suena bien el clic, 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 pues lo dejamos. A mí se me hace extraño, pero sin más, no me molesta, ¿eh? Y de repente, pues bueno, íbamos a anillar a los 3 correlimos junto al correlimos pectoral, y de repente del colector donde teníamos las aves, que suelen tener que estar de pie, los colectores, se escapó una. Y de esos 4 correlimos, el que se escapó, por supuesto, fue el correlimos pectoral. Y la verdad que casi al principio se nos cayó el mundo encima, porque iba a ser el segundo correlimos pectoral anillado en Europa, el que íbamos a anillar. Y nos daba así como un poco de orgullo, ¿no? Ahí va, hemos capturado sin querer pues un correlimos pectoral, vamos a sacarle fotos y tal, y se nos escapó. Pero bueno, al ocurrir eso, pues nosotros nos picamos un poquito, volvimos a abrir las redes la siguiente mañana y cayó un correlimos. Y casualidad, era otra vez el correlimos pectoral. Y al final lo pudimos anillar y bueno, y documentar el paso de ese correlimos por Urdaibai. La segunda ave en Europa anillada en aquella época, ¿eh? Luego ya se anillaron bastantes más, y creo que la primera en todo el estado que se anilló aquí en el Urdaibai Bird Center, en nuestra estación de anillamiento. Asten también nos comentaba hoy a la mañana, por supuesto, ha aparecido el zorro. Ha aparecido, si queréis rebobinar, luego tenéis tiempo, a las 8:47 minutos, justo creo que ha sido. No. Ay, ahora tengo la duda. Es que ricasco, Pablo. Y ha aparecido el zorro y llevaba algo en la boca. Entre las fauces llevaba algo. Ha aparecido como ayer en el dique, en la muna que separa el agua dulce del agua salada. Sí, sí. Ha aparecido por aquí y llevaba algo, pues no sé. Tenía pinta de un pájaro mediano. Tampoco era así muy grande, no tenía pinta de ave real, más una focha o algo más pequeño, no sabemos. Pero si rebobináis, luego vais a poder ver al zorro. 8:47, sí, Javier, que nos lo has avisado tú. Ay, creo que nos lo has dicho tú, porque yo cuando he visto en el YouTube me he ido seguido y he podido ver al zorro y... Uy, que la rana me está llamando. Esa diversidad biológica, ¿no?, que también está con los zorros. Sí, 8:47 me suena que ha sido.
y ha pasado por aquí. Yo creo que no tendrá muy lejos la madriguera. Se llama madriguera, ¿no? La de los zorros. O guarida, o madriguera. En euskera, Aseri Zuloa. Agujero de zorro. Aseri Zuloa. Y sí que llevaba algo. Y desde luego os digo que esta vez una gallina de mi casa no ha sido, ¿eh? Porque últimamente ando formal y todas las noches tengo puesta la alarma a las 10 de la noche para cerrar la puerta del gallinero. Pues has tenido una suerte terrible, Javier, porque es que te has encontrado con el zorro y justo además la cámara con el recorrido pasando por donde estaba el zorro. No ha sido algo que nosotros hemos estado enseñando. Ha sido casualidad total, pero total. Lotería. Suele ocurrir. Y luego, más cosas de actualidad. Hemos visto, bueno, estos correlimos pectorales que no son actuales, pero fotos que nos habéis mandado, fotos preciosas, como esta de aquí. Que venga, esto no es examen, pero a ver, ¿qué es lo que veis aquí? Nos lo ha mandado un amigo de Iñaki. Aquí, en su casa, en una zona, creo que ahí, no sé, ahora voy a meter la pata, pero no sé si me voy a confundir o no, Iñaki. Era en Burgos, no sé si era Burgos o León, donde me has dicho. En Reinas, creo que era. Pero esta preciosa ave que estáis viendo ahí, la veis, ¿verdad? ¿Podéis ver esta preciosa ave? La veis, ¿verdad? Muy bueno, Roberto. Este chotacabras que vemos aquí entre estas piedras, hay que fijarse mucho, pero ahí está Reina. Pero ¿dónde era, Iñaki? Era en Burgos. Es que ahora no sé. En Badajoz, es verdad, perdón. Sí. Y además creo que le conozco, Puede que le llamaran Chisco, pero no sé seguro, En Reinas, en Badajoz, un chotacabras que lo tiene en casa, en un terreno de casa, que tiene un camuflaje mortal. Un chotacabras pardo, Yo diría que es un chotacabras pardo. Amenche, beitu. Bidali dizkit argazki batzuk mai. Y eso sí, es súper aplicado, para decirnos dónde está. Aquí veis un zoom de dónde está el chotacabras en este círculo que está enfocado. Pero no solo eso, se ha tomado el trabajo de a ver si lo encuentro, de marcarnos en el zoom el chotacabras. Ahí está. A ver, Mocua, el pico. Joder, un segundo. Les voy a bajar un poquito. El volumen. No. Que si no, no escuchamos. Sí, parece una piedra más. A ver, el pico está hacia la izquierda. Ahí lo veis. Está esta piedra grande del centro.
y aquí una cosa alargada que parece un tronco y tiene el ojo y el pico hacia la izquierda. Es el camuflaje que tienen, pero es que no está porque sí, ese chotacabras. ¿Qué es lo que tiene debajo? ¿Piedras? Pues no. Fijaros, ¿qué es lo que tiene debajo? El chotacabras. Un par de huevos. Una gozada. Estos huevos de chotacabras, y que sé que este amigo de Iñaki, este conocido, va a hacer un seguimiento para ver cómo evolucionan estos huevos. Por lo que, Iñaki, pídele por favor a Chisco que si saca más fotos y consigue más fotos, que nos las mande sin falta, por favor. Y desde aquí pues un abrazo a toda esta gente de Ermua, que ahora pues tampoco vive en Ermua, ¿no? Pero que seguro que no se olvidan de Ermua. Gente conocida de allí. Nido, pues no, yo no llamaría nido, aunque no sé si se puede llamar nido. Sí, pues al final es una oquedad, tampoco una oquedad, entre piedras, y donde coloca y donde hace la puesta de estos dos huevos, que luego saldrán unos chotacabras chulísimos. Pues estas fotos, Chisco desde Badajoz, que nos las ha mandado. Pero no solo eso, también tengo actualidad de otra zona de la península, y nos vamos a ir hasta la otra punta. Nos vamos a ir hasta la zona de la Garrocha. Hasta la zona de la Garrocha, donde una amiga nos ha mandado fotos también de unas aves que están ahora pasando por allí, que se les está viendo allí, y os lo voy a enseñar. Yo, la verdad, no lo he visto hasta ahora. Aquí está. Qué chulada de pájaro. Muy buena, Iñaki. Y saludos a Chisco. Seguro que nos conocemos, ¿eh? Ahora no le pongo cara, creo que sí, pero yo he vivido en el centro de Ermua durante muchos años. Una carnicería que había allí. Y esta foto de la Garrocha, ¿me decís lo que es? Sí, ¿no? Bueno, pues hoy lo vamos a decir primero en catalán. El falcó camarroch. El falcó camarroch. No es un halcón de Leonora, es un cernícalo patirrojo. Creo que se llama en castellano cernícalo patirrojo, ¿no? Sí, sí. Belatz hankagorria, lagarteiro patirrubio. Beautiful. Y en English, I don't know. Maybe it's like a kestrel, but maybe a red-footed kestrel, but I don't know. No sé seguro cómo es en inglés, porque justo no lo tengo aquí. Ah, sí, ahora os digo. En inglés. Me he pegado una inventada, pero... ¡Ah! Red-footed falcon. It's not a kestrel, it's a falcon. Red-footed falcon. Como en castellano era cernícalo, pues... Y el kestrel es el cernícalo, pues creía que era eso. Y nos ha mandado un par de fotos de esos cernícalos patirrojos chulísimos desde la Garrocha, desde esa zona volcánica de la Garrocha en Girona, en Olot mismo. Yo nunca lo he visto, de verdad nunca lo he visto. Dottore Amai, bye. Ha sido María Dolores la que nos ha mandado. Y desde aquí una abraçada molt fort, o molt gran. Y
Y de verdad, yo os insto a mandar estas fotos, cada uno de donde sois, para poder ver este día la diversidad, de la biodiversidad, pues toda esta diversidad que tenemos aquí, ¿no? Aquí, en las cercanías y un poco más lejano, ¿no? Falco vespertinus. Bye bye, ya están. Bye bye. Un ave que cría normalmente en el noreste de Europa, hacia Rusia, Siberia, y migra por las zonas del Mediterráneo. Y de vez en cuando pues pasa, mira, ahí tiene como un paso por las zonas de Girona, del Cap de Creus, de los Aiguamolls y de esa zona del Mediterráneo. Una preciosidad. Red-footed falcon, oso polita. Y venga, voy a dejar un sonido de ave. Y estos son deberes para casa, para el lunes, ¿vale? Pero no vale contestar ahora, ¿eh? El lunes, cuando empecemos, os preguntaré y me imagino que todos y todas nos contestaréis. Vamos a silenciar un poco estas motos. Bueno, vamos a poner el directo primero. Y escuchemos a esta ave. Para algunos seguramente será fácil, para otros quizás no. Para mí no tanto, no es tan fácil. Pero os lo vuelvo a poner. Pero no lo contestéis ahora, ¿eh? Tenéis que contestarlo el lunes. Bueno, con esto suficiente. Por ahí ha habido alguna pista. Felipe, por supuesto, para ti sí es fácil, pero para otros no. A ver, todos tenéis ahí, podéis rebobinar, llegar al reclamo y a ver el lunes. Oye, luego quizás hagamos un sorteo entre todos los que acertéis. Y pues quizás, ¿por qué no? Podemos incluso regalar algunos premios, entradas y así, ¿por qué no? Mira, no es mala idea. Pero hasta el lunes, hasta que os pregunte, nada, ¿eh? Mirad la chuleta, Xenocanto, por ejemplo. Mira, sí, Xenocanto. Pistas el lunes, pero no voy a dar. Algunos sí que lo sabéis porque lo tenéis muy cerca de casa, pero otros no lo tenemos tan cerca. O sea que... eso sí, ¿eh? Como todas las aves, una preciosidad. Y esta... ¡buah! ¡Hala! Venga, todos a estudiar y a buscar. Nik orain, euskerazko emanaldia hasiko dut. Voy a empezar con la retransmisión en euskera. Todos los que queráis podéis seguir. Y los demás, pues que tengáis un buen fin de semana. Que hoy estamos a viernes. Nosotros también intentaremos pasar un fin de semana muy bueno, chulo. A mí me tocará trabajar también en la huerta porque la tengo totalmente abandonada. Y pues nosotros nos volveremos a ver
o a escuchar el lunes, otra vez a las 6 de la tarde. Que paséis entonces todos y todas un buen fin de semana. Y si no, pues seguís ahora con nosotros en la retransmisión en euskera. Besar cada un divat, una aperta, una abraçada molt gran a tots. Eta arratsaldeon, lan hori barriz ere, hementxe jarritzen dugu. Tartetxo hau egin ostean, urde berzenterreko irudiak ikusti ostean, eta hementxe jarraitzen dugu zuek guztiokin. Batzuk entzuten egongo zineten eta jarri dut horrelako erreklamo bat. Eta datorren asterako, astelenean, esaten dira zuen, ze hegaztiri buruzkoa dan. Gero bukaeran jarriko dut ere, euskarazko saioaren bukaeran, eta ia zuek asmatzeko aukera daukazuen ere. Arratsaldeon benetan, Sestaotik, Joana, gainera badakigu ja lanean hasita zaudela zu ere, baina esateuzu gustora eta ondo, gauetan izan da ere, animo eta aurrera. Eta beste hainbat eta hainbat, Mai, Donostiatik, leku guztietatik, badakit Ermutik, Ajangiztik, Gernika, Berniotik ere jarraitzen gaituztela, Tolosatik, hainbat eta hainbat, nik uste dut Euskal Herriko leku askotatik, eta estatu Espainiarreko hainbeste lekutatik. Gaur, egun berezia, ospatzeko eguna, ospatzeko, ez dakiz ere esan. Ze batzutan ospatzeko esaten dugu eta batzutan tristura ematen du. Baina gaur izatez, biodibertsitatearen mundu mailako eguna da. Bioanistasunaren eguna. Anistasun biologikoaren eguna. 3 modutara esan da. 1982an hitzartu zuen, Nazio Batuek, hitzartu zuten gaurko eguna maiatzaren 22 mundu mailako biodibertsitatearen egun izendatzeko. Eta izendapen hauek ez dira izaten normalean gauza honen gaitik. Normalean erabiltzen dira izendapen hauek, egun honetan, guk inguruan daukagun anistasun hori, danon artean partekatzeko, danon artean kontzientziatzeko, batez ere, eta ikusteko nola
leku askotan eta mundu osoan orokorrean dibertsitate hori jeisten doala, etxera nabarmena jasaten ari dela, desagertzen ari dela bai fauna, bai flora, bai edozein bizi mota, eta noski ez da horrela suertatzen delako, gure eraginagaitik batez ere gertatzen den gauza da. Sarritan pentsatzen dugu dibertsitatea, hemen gu Urdaibain gaude, ezta, bioreserban, ikusten duzu ezelako, gauza dibertsoak dauzkagun, paisaia dibertsoa, landaredia, zer esanik ez. Hementxe behitu, horrela bakarrik ikusita, belardiak ikusi ditugu, leskadiak, ikusi ditugu ihiak, ikusten ditugu beste formazio batzuk ere, sahaztiak, sahatzak, altzadiak, aristiak, animalien artean, zer esango dutzuet. Dibertsitate genetiko ere, ze biodibertsitatea ez da bakarrik espezie desberdina, baita ere espezie bakoitzaren barruan agertzen den arraza guztiak, dibertsitate genetiko hori, ez da? Azkenean daukaguna. Eta beti pentsatzen dugu, horrelako lekuetan, Urdaibain eta egia esan, oso dibertsoak dira, faunari eta florari dagokionez. Baina hemen ere jasaten da beherakada hori, populazioen eta animali eta fauna eta landarearen beherakada hori. Gauzak aldatzen doaz. Gizakiaren eraginez, normalean. Eta gaur hori partekatu behar dugu. Konturatu behar gara, zen nolako eragina daukagun mundu osoan zehar. Eta nola biodibertsitatea izan den, fijatzen hasten baldin bagara, gure sostengurako tresnari garrantzitsuena. Zibilizazio guztien sostengua izan da biodibertsitatea. Gu landaretaz eta faunaz elikatzen gara, eta beraiek dira gu sostengatzen gaituztenak, eta oraintxe momentuan galzorian dauden hainbeste eta hainbeste espezie aurkituko ditugu. Eta sarritan pentsatzen dugu horre gauzak iraungitzeaz eta hitz egiten dugunean espezie bat desagertuko zorian dago, eta ez dakiz, beti pentsatzen dugu hor tropikoetako basoak, Amazonia, Papua Nueva Gineako basoak, ez gara hain urruti joan behar, gure etxean ere berdina gertatzen ari da. Naiz eta bagian ez izan oso deigarria, ezta? Baina gure etxean ere modu baten ala beste gauzak, hegaztiak eta animaliak, landareak iraungitu egiten dira. Desagertu egiten dira gure ingurutik. Eta hemen adibideak ditugu, adibidez hemen Euskal Herrian, batez ere kostaldean, badira hegazti espezie batzuk desagertu diranak, urte gutxiren buruan, Eta noizbait, komentatu dizuet, zingira berdantza lusitaniarra. Esan dute, subespezieak, espezien genetika diferenteak, horiek ere kontutan hartu behar ditugula. Eta kantauri kostalde osoan abiagilea zan zingira berdantza, Euskal Herritik desagertu da. Iaia kantauri kostalde osotik desagertu dan espezie bat da. Azkenengoa ikusi den duena, 2004 urtean izan zen. Eta erakutsiko dituzuet zein izan zen Urdaibaiko, guk dakigunez, Urdaibaiko azkeneko zingira berdantza. Benetan, eskela bat egin behar izan genion. Ia. 2004an ontxe aurkezten dizuet zingira berdantza lusitaniarra. Zelako pena bai, Joana, bai.
Haupa Irun, zelako pena, baina amentxe ikusten duzuen ar politau, ar burubeltz politau, dagoeneko ez dugu entzungo gure inguruan abesten. Dagoeneko Kantauri kostaldetik eta ezegunetatik iraungita dago. Beraz, extinzioak ez dira bakarrik gertatzen tropikoetan, Amazonasen. Ez. Hementxe, etxetik gertu. Eta kasu honetan, hementxe, irudietan Urdaibain ikusitako azkenengo zingira berdantza lusitaniarra. Orain gaur egun gelditzen dira bikote batzuk Galiza hegoaldean eta Portugal iparralde inguruan, baina oso gutxi, eta gauzak askorik espaldin badira aldatzen, subespezie oso baten desagerpenaren aurrean aurkituko gara hemendik urte gutxira, Oso gutxi gelditzen diran zingira berdantza lusitaniarrak, Erakutxiko izkizuet beste argazki batzuk. Ze, argazki hau ditugu, altxorrak bailira. Urdaibain ikusitako eta erastundutako azkenengo zingira berdantza lusitaniarra. Omenaldi bat hemendik zingira berdantza honi, noski. Gaur egun, gure artean ez duena ia ez dagoen berriro ekartzerik. Beitu, hegazti txiki hauekin berreskuranpen proiektuak egitea oso zaila izaten da, gainera populazioak oso urriak direnean. Badakit badaudela bikoteren bat, baina bikoteren bat esaten dudana da eskuetako atzamarrekin zenbatzeko beste, gelditzen dirala Galizan, Portugaleko iparraldean apurtxoa gehitxoago, baina alata guztiz ere gutxi gerditzen diranak. Beraz, nahikoa daukate beraien lurraldetan, gelditzen diren lurraldetan, irauteko, eta hemen, Urdaibaiko azkenengo ar kantaria. Polite benetan, Omenaldi bat, biodibertsitatearen egunean, zingira berdantza lusitaniarrari. Pena itzela egia esan. Eta noski, gaur, mundu osoan ospatzen dagun hau, guk hemen Urdaibai berzenterretik eta Urdaibain ere ospatzen dugu. Normalean, hortxe izaten dira, ate irekiak eta horrelakoak, baina konformatu beharra daukagu, gaudien egoeran, behintzat zuzeneko emanaldi hauetan, zuek guztiokin partekatzeko egun berezi hau. Ospatzeko esan dut, baina sarritan ez da ospakizuna, ez da? Ze biodibertsitatea beherakada itzela jasaten ari da, eta hori ez da ospatzeko gauza bat, baina bai gure artean kontzientzia sortzeko. Eta gaur goizean ere komentatzen nuena, garai bat eukidugu orain, 2 hilabete, 2 hileterdi, horre etxeratze agindu hau eta alarma egoera hau dugunetik, gizakia ingurune naturaletik desagertu dena, eta ez dakizu zelan postu diren inguruko animalia eta landareak ere noski. Eta orain, bai eskatzen dudana, eta eskatzen duguna jente askok da, bueltan normaltasun berri horretara iristen gerenean, zentzuz jokatu daigun. Ez gaitesan elefanten moduan sartu, katxarreria batean, inguru naturaletan. Begiratuko du hemen, normalean amendik ibiltzen den altxor bat ikusten baldin badugu, zaizuria, beti egiten du bueltatxo bat, baina
azkenotan ez da ikusten. Beste gazti bat, hemendik gutxira latzak, gaur egun latzak ikusten ari dena, baina hemendik gutxira ere ez dakigu zer gertatuko da. Eta gaur, padura ikusten duzu, Iaia, egunotan gurekin jarraitze duten lagun guztiekin. Basateak noski. Sorpresatxo bat ere. Tatxan, atzo esan izuen, dagoeneko limikola guztiak joan da daudela. Ba ez. Beitu, Javierre galdetzen digu atzo, Sankaluzena ze ordutan izan zen. Lasai Javier, beitu, nik uste du Vicentek dagoeneko ja ez dakit altxatu duen YouTubera, atzoko emanaldia, eta YouTubeen jartzen dituen horre testoan, deskripzioan, hortxe jartzen du minutu bakoitzean zer gertatzen dan, eta zer dan holan nabarmentzekoa, eta Sankaluzen kopula jartzen du, beraz, ez duzu arazorik izango atzoko Sankaluzen kopula berriz ikusteko, edo ikusteko. Beitu, Joanak Sestaotik zer esaten digun, herrian zehar Sestaon txoriak nagusi. Amen, gure artean, hau ere gazteleraz esan dut, el último mohicano, Kuliska zuria, gamba berda, biluriko claro, archibebe claro, green shank, bat bakarra. Gogoratzen duzu ez nola hasieran, hasi ginenean emanaldi hauek egiten, hemen bazebilen 50 talde bat, batzuk erastunekin, eta komentatu nizuen, honek denak maiatzaren 2. asterako hortxe, martxa ingo dute Islandiarantza, Eskandinaviarantza, iparralde urrunera. Beitu, bat hemetxe dago. Artxibe, klaro, bai, azten. Kuliska zuria. Baina bat hementxe gelditu da. Edo bueltan etorri da. Hori ere ez dakigu, Zeliteakena da, edo ez joatea, txistu ere hemen gelditu da. Beraz? Baina, gu posten gara, horrelako kuliskak, gaur egun ere, oraindik hementxe ikustea. Zehatzo esan izuen, limikolak ja ahaztu. Hemetik eta hilebetera ez ditugu berriz ikustiko, baina beitu. Isildu egin behar naiz, hemen hegaztien mundu honetan inoiz ez dago jakiterik, Bai. Hemen dago basatia, bere ispiluarekin, urdin horrekin. Eta kuliska zuria. Amen. Basateen irla, baina ez basateak bakarrik, Kaixo ere esango diogu, hemen txerdi kamuflatuta ikusten dan. Amen, txistu. Beste single bat. Bai, zerbait izango dute padura hauek, ez dakit? Banaka, baina hori bai. Ai, lehen astu zait gainera gazteleraz esatea, baina ze hori. Dan hori, partekatuko dutzuet beste berri bat. Egunotan, Roy, arrano arrantzalea, berriz ikusi dugu eme batekin. Baina oraingoan beste eme bat da. Lehengoan esaten genuen, bai, lehengoan esaten genuen laranja koloreko, gorri koloreko erastuna zeukan eme batekin ikusi zela kopulatzen eta erakutsi nizkizuen argazkiak eta bestelakoak eta baina atzo posible izan genuen
beste arrantzale bat ikustea, beste arrantzale bat, eta esan izuen, hau segurenik ez dut ikusten tamaino aldetik zer, baina segurenik arra izango da, ez. Hemen ikusten duzuen arrano hau, atzo erakutsi nizuen argazki hau, hemen Urdaibai Berzenterretik atarata, eme baten argazkia da, eta gainera, nintzen fijatu, baina fijatu zelako papar alde iluna daukan. Bai, beste eme batekin ikusi dugu, eta gainera eme honek ez dauka eraztunik, ez gorri, ez hori, ez laranja. Atzo erakutsi nizuen, hankak libre, beraz, lige berri bat gure roirentzat, ez dakit honek zenbat iraungo dio, baina gure lankide batek, Rowanek, hemendik bezarka daundi bat berantzako, bialdu dizkigu mezu batzuk esaten nola kontrolatzen egondan, eta ikusi dituen biak abian, hauek ere adarrak ekartzen, abian ditzeko, arrainak ekartzen zizkion roik arrantzale honi, emetxo honi, eta antxe gustorazko euren etxean, abian, antxe ikusi dituzte gaur goizian. Kopula saiakerak, mambo. Baina, gauza bitxia. Lagun askoko arranoa da. Bai. Amintxe. Roi arranoaren konkista berria. Edo arrano honen konkista roi, noski. Hortxe ikusi genezakena. Atzoko argazki hauetan agertzen den arranoa. Eta lumajes hori antzerakoa, baina emeak beti paparra ilunagoa izaten dute. Bai. Eta orain igelen abesbatza. Jaitsiko dotze eta purtxo bat. Horantxe. Casanova total. Edo Picaflor. Bai. Baina, gu gaitik horrelako ez da ipa, zerbait sendotuko balu, edo loturaren bat sortuko balu, hobeto ez da. Bakoitzaren bizitza zesango dugu. Hemen, lertxuntxo txikia, Martínez Blanc, Garza Branca, eta ikusten duzu, txistu hemendik, Iñaki, nik ez dakiz konfiantza, 5 urte daramatza hemen agian ez du nahi, baina nik uste nahi duela gauzak lotzea eta seindotzea, baina nik lehenengo batetan roi gaitik itzegin izuenean esan izuen, nik ez dakit edo ona tokatu zaigun arrano hau itxusia dan, agian beste arranontzako, niretzako ez, niretzako benetan elegantea eta polita da, baina gainera, ikusteko da. Mitu, zelako polita da, ez toztazu esango roi ez dana polita, beitu. Amen, roi. Gure arrano arrantzalea, Urdaibaiko arrano arrantzalea. 5 urte jarraian, bertora etortzen, eta eme guztiak konkistatzen, baina gero hortxe roi, N3 hemen ikusten duzu ez esan ez da ni polita konfidantza, bai, bueno hemen, bere lehenengo hegaldian roi, N3 hemen txe ikusten duzu erastunean argazki politanetan nola atera genuen erastunaren zenbakia. Eta esaten nuena, emeak normalean paparralde hau
ilunagoa izaten dute. Guapoa total. Baina, zein gotzau ba? Bai, azkenean ez da, ba, Celestinan bat edo aurkitu beharko dugu, baina nik ez duela bihar, ze egunero, baina hainbesterekin dabil, osea, que... Behintzat, gaur ere, konpainian egon da, Barkatu. Eta hemen gaur bi ubarriak gaztetxoak etortzen hemen gure artean daudenak egunotan hemen bata bestearen alboan lasai asko eta nola ez irlara hurbiltzen baldin bagara mokosagan irlara hiru barroi, gero eta gehiago. Hemen, lehortze ariketak egiten. Egoak lehortzen eta lumak lehortzen. Ubarroi bakartia ja hiru dira, Joana. Gero eta gehiago ikusiko ditugu. Irunaka. Eta hemen Mokosabalen irla. Eta hemen dago bat erastunarekin hemen metalikoa dauka. Erastun metaliko bat ikusten diozue. Honek etorri barriak dira. Lehen ikusi dugu bat etorri da, heldu bat, hau izan zitekeen, eta beste guztiak astoratu ditu, danak aurretik eraman ditu, berantzako lekua egin arte. Bai. Mokosabala. Eta gaur, lehen ere, gazteraz komentatzen ibili naiz, justo orain dela ordu terdi, gutxi gora bera, bostak inguruan, bi ordu terdi, oso elkarrizketa polita eduki dugu, grabatu egin digute programa baterako, eta gaur biodibertsitatearen eguna dela eta joan den astean hegazti migratzaileen, duela bieste, hegazti migratzaileen eguna zela eta ekainaren 20 uste dela errefuxiatuen eta jende migratzailearen eguna ospatzen dela eta eduki dugu elkarrizketa bat zoragarria. 4 pertsona egon gara. Horrela elkarrizketan 3. Elkarrizketatzaile bat ere egon da. Eta lotu dugu apur bat hegaztien migrazioa eta hegaztiak jendearen migrazioekin. Eta nola munduko hainbat lekutatik jende hurbiltzen ari den Europara eta Europatik ere joan egiten da beste leku batzutara migrazioetan ongizatearen bila eta noski hegaztiek egiten duten antzera egon gara komentatzen nola orain udaberrian nola etortzen diren hegoaldetik hegazti mordoa iparraldeko uda aberatxau aprobatxatzera, eguzki argia, janari piloa, eta nola gurutzate dituzten herrialde guztiak, noski, mugarik, ezagutu barik, hori bai, mendikateak, desertuak, itsasoak, guzti horiek zeharkatuz, benetan kanpioi batzuk, txapeldun itzelak, eta baina, bintzate gaztiak libre dirala,
herrialde batetik bestera mugitzeko, ez dute pasaporte beharrik. Baina lotu dugu jendearen migrazioarekin, hegaztien migrazioa, eta ikusi dugu ere, nirekin egon dira lagun bi, hemendik besarkada handi bat, Nadiari eta Fatimeturi, eta bi lagun hauek bata Palestinakoa, Bermeon aspalditik bizi dana, eta bestia Saharakoa. Eta hortxe egon gara komentatzen hegaztien migrazioak eta beraien migrazioa. Nola ematen den, eta zer nolako arazoak dituzten batzuk eta bestiek. Eta nola danak hurbiltzen dira ongizate baten bila. Ongizateren bila, besterik ez da. Beraien herrialdeetan dituzten arazoekin ere, handik iesi, hurbiltzen zaizkigun, eta guk hemen Urdaibain, adibidez, hegaztiak hartzen ditugun modura, beraiek ere eskuzabalik hartzen ditugun, ez da? Oso polita izan da, eta zelako konparazio egin dugun, arrano arrantzalea, nola Afrikatik iparraldera hurbiltzen zaizkigun roi izatea moduan, eta nola gurutzatzen dituen bai Senegaletik atera, Mauritania, Sahara eta bera Fatimetu zen inguru horretakoa, eta nola bere etxe gainetik pasatzen dan gure roi arranoa, gurutzatu desertu osoa, gurutzatu itsasoa eta penintsulan barrena, Urdaibaira nola urtero etortze zaigun, eta baita ere noski Nadiarekin hitz egin dugu, nola han ere bada beste txoritxo bat, Antzando Biarrunta, bai, Antzando Biarrunta, alkaudon komun eskorxado, nola badagoen negua, Somalia, Sudan, Afrika hegoekialdean pasatzen duen hegaztia, iparralderantza etorri Egipto zeharkatu, Egiptotik Libia, Jordania, Palestinan, noski handik zehar geldiuneak egiten dituenak, Nadiaren gurasoak eta Nadiaren familia dan ingurukoa, eta bidai ikusgarri bat Europatik zehar, Turkiatik, Bulgariatik, Turkiatik gurutzatu Europa osoa, eta nola etortzen da gure gana, Urdaibaira, Euskal Herrira. Beraz, mesulari politak ditugu, herrietik herrira eta herrialdetik herrialdera, eta hori dira hegaztiak. Eta hori bai, azkenean danoke komentatu duguna, izan da, hegaztiak badaukatela gauza bat, gu guztiok nahiko genukena, eta dala askatasuna, berain nahi duten lekutik lekura ibiltzeko, hegaz, eta oso polita izan da, eta azkenean amaitu dugu, txoriak txoria abestiarekin. Mikel Laboa abestuta, hartzeren abestiarekin. Oso polite bai. Eta mendik besarkada bat Fatimeturi, bera Tolosan egongo da nentxe momentuan, eta Nadia Bermion, Palestina eta Saharatik. Amitxe jarraitzen dugu, ikusten duzu ere dagoeneko zerua guztiz aldatu zaigula, temperatura ere asko jaitsi da momentu batetan, eta iparraizea sartu zaigu. Biharko trakestuko omen da, euri kontuak ere aipatzen dira, baina bueno, ongi etorria euria ere, ze hori ere beharrezkoa dugu. Eta bueno, hortua daukagunok eta zer esanik ez. Eta nik baitere zueri
nik erronka botatzen dizuet. Badago jende asko, inguru askotakoa, bidaltzeizkigula argazkiak antxe, beraien etxeetan, herrietan ikusi dituzten hegaztienak. urdaibai@bercenter.org gure web horrira, web horrira parkatu gure emailera, eta dikamen erakutsi egiten ditut, eta iristen zaizkit leku pila batetik lehen hitz egiten egon gara, nola Ermuko lagun batek, Iñakik, danok ezagutzen duzu hor, nola bere lagun batek, ezaguna, niretzako ere, Badajozen dagoen herritik bidali digun argazkia, eta niretzako aktualitatea itzela. Bueno, hemen ikusten duzu, basate, orain dinok, blumak aldatu gabeko basatia, bere kolore dirdiratxu guztiekin. Aber ikusten dugun beste bat aldatu barik, eta gero erakutsiko izkizuet. Hemen beste basate bat, baina ja dagoeneko eklipseko lumajea agertzen duelarik. Bai, relax total. Eta hemen luma guztiak galtzen, berriak agertzeko. Aportxak zarpailduta dago ematen du, baina gero polipolito geldituko dira. Eta komentatzen dago naizena, hementxe nola Iñakik bota dizkigun argazki batzuk txiskok bidaldutakoak, Badajozetik, eta ez dituzuenak ikusi lehen, ia asmatzen duzuen non dagoen txoria. Hementxe txori polit bat, hortxe, elegantia, isili dago, eta hementxe erdian makilatxo bat izango balitz moduan, hortxe, zata bat, zata gorria, txotakabras pardo, gazteleraz. Hora, harri artean ematen du beste harri bat dela. Eta zer egiten? Bere arrautzak estaltzen da berotzen. Ui, parkatu. Hementxe, zata hau. Hortxe ikusten duzue hor, hemen, gure lagunak egin duten enfoke honetan. Eta hemen silueta ere markatuta, hortxe. Harrien artean guztiz kamuflatuta. Hori bai, bai, kamuflaje itzela, baina hori batez ere azpian zituen arrautzabi hauek eskutatzeko. Gure lagun honek esan digu, jarraituko digula bialtzen argazkiak ikusteko nola doan evoluzionatzen zataren, ez dut esango abia, ez du abiarik, arrautzak jarri dituen leku hau. Polite benetan. Eta gero, beste lagun batek, orain beste puntara joan bar gara, Badajozen egon gara, Reina herrian, hemen, zataren abia egondan lekuan, eta orain, hartu kilometroak eta hurbilduko gara penintxulako ipar ekialdera. Gironar arte, Lagarrotxa, Olot onduan, parke volkanikoa dagona, eta hemen ikusitako Maria Doloresek bialdu dizkigun argazkiak. Lehen esan dugu, jak eta Gironatik bota digun, katalanez Falcó Camarroch dana, belatz hankagorria,
lagarteiro patirrubio, cernícalo patirrojo gazteleraz, eta red-footed falcon ingelesez. Eta hegazti nahiko bitxia, ze oso ipar ekialdean abia egiten duena, eta amendikolan migrazioan zerbait agertzen zaiguna. Ui, parkatu, ez da izeri jodio dan, eta ja, hortxe. Ai, bueno, orain, martxa egin dit. Hortxe, amentxe. Hortxe. Belatz hankagorria. Hegazti benetan dotoria gutxitan ikusten dana gure inguruan. Eskerrik asko Maria Doloreseri argazki hauei bidaltza erregetin. Eta zuei, guztioi esate izuet, nahi bali moduzue, zuen etxeetatik eta zuek inguruan ikusten duzuena, ez euki inungo lotxarik, edo zer dalata ere, benetan eguneko aktualitatea erakusteko, primeran datozkigun argazkiak zuen etxeetatik, herrietatik, inguruetatik, ateratzen dituzen argazkiak nahi bali moduzue, hortxe, urdaibai@bercenter.org-era, aldituzue bidali. Eta ja bukatzeko, lehenengo zuzenekora pasatuko naiz, jarriko dugu horrelako paisaje edo hegazti polit batzuk. Venga, mokosabala jarriko ditut, ze elegante daude. Eta lehen gaztelerazko saioa bukatu dudanean, erronka bat ere bota dut. Eta zueri guzti hori ere erronka hau bialtzen dizuet. Hemetik aurrera jarriko dugu agian egunero, ez da egite, ikusiko dugu. Hegazti baten doinua, erreklamoa edo doinua, eta zuek saiatu behar zarete hegazti hori asmatzen. Baina ez duzu jarri behar orain zer den. Galdetuko dizuet astelenean, horrela denbora daukazue etxeko lanak egiteko, eta astelenean, hortxe, galdetuko dut, eta ea zer dino zuen. Asmatzaileen artean, gian sosketatxo bat edo egingo dugu, ea oparitxoren bat edo bialtzen dugun, edo zuentzako gordetzen dugun, ona etortzen zareten erako. Ia familia bat gara, beraz. Falco vespertinus, bai. Ontxe, entzune, ondo garbitu belarriak, zabaldu belarriak asko, itxi begiak, eta hemen gaurko erronka. Entzun dozu ez da? Zaila, Nik uste baietz. Niretzako bai, apurtxoa zaila da, baina bueno. Baina, bakizue, horre, oindala gutxi ere, gure lagun batzuk bota zuten hor Xenokanto izeneko
Xenokanto izeneko hori, zelan da, aplikazioa, eta hortxe, saiatu alzarete. Bai, zen. Hegazti benetan polita. Astelenean, zuen erantzuran zai. Pistak ere emango ditute, agian, Baina, astelenean arte. Noski. Eta dan hori, asteburu hon bat euki dezazuela, que goce desde este fin de semana, eta que gaudiu cap de semana. Oso zaila. Erronka, baina hortxe. Hegazti baten izena astelenerako. Mosua handi bat, eta besarka handi bat, dan hori. Ondo segi. Gero arte!